Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jacinto. Te doy la bienvenida y hoy en esta lección quiero enseñarte una metodología, una metodología que tiene que ver con cómo puedes solucionar problemas de química. Y mira, es que en química nos enfrentamos a problemas muy variados. Por ejemplo, un problema puede ser una muestra de almidón de patata se molió en un molino de bolas para dar una sustancia semejante al almidón, pero de menor peso molecular. El producto dado al analizar 0.086% de fósforo. Si se supone que cada molécula contiene un átomo de fósforo, ¿cuál es el peso molecular medio de la sustancia? Problemas así. O por ejemplo, una pepita de oro y cuarzo pesa 100 gramos. La densidad relativa del oro es 19.3, la del cuarzo 2.65 y de la pepita 6.4. Determinar el peso del oro en la pepita. O por ejemplo, una muestra de carbón bituminoso se analiza como sigue. Se pesa exactamente 2.500 gramos en un crisol de cuarzo, después se cala una hora, 110 grados centígrados. El residuo seco pesó 2.415 gramos. A continuación se cubre el crisol con una tapa de respiradero y se calienta, bla, 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 bla. Problemas de esta naturaleza. Problemas de esta naturaleza que tú sabes en nuestros libros de texto, por ejemplo, pues están escritos así, en español, en un lenguaje. Y uno tiene que empezar a entenderlos, a tratar de decir qué fue los que nos quisieron decir, cómo fue que lo hicieron, etcétera, para poder resolver. ¿Cómo le hacemos? Bien, lo primero quiero decirte es que el meollo del asunto está en que tenemos que buscar y por consiguiente encontrar relaciones entre los datos que nos han dado, los datos conocidos y el dato que se desea obtener. Porque finalmente eso es lo que hacemos en la ciencia. Queremos obtener datos que no conocemos y partimos de datos que ya conocemos. Encontramos relaciones entre ellos, encontramos fórmulas, relaciones matemáticas que nos ayuden a poderlos determinar, a poderlos cuantificar en número y en unidades. Entonces uno tiene que estar escudriñando el problema y encontrando los datos y viendo las posibles relaciones. Por ejemplo, la masa atómica o la masa molecular la determinamos si conocemos la masa de ese trozo de materia, por ejemplo, la masa del elemento, la masa del átomo que estamos estudiando, y el número de moles que representa esa masa. La masa de la molécula y el número de moles que representa esa masa. Esta es la relación. De tal forma que al hacer la operación, obtenemos la masa atómica, la masa formular, la masa molecular, etc. Entonces, aquí está una fórmula. Y en cada lección, en cada tema, cada concepto que manejes, que estés estudiando, pues el lenguaje es la matemática. O sea, tratamos siempre de sacar relaciones, de representar en ecuaciones matemáticas las cosas. Y hay que encontrar cuáles son esas relaciones matemáticamente hablando, porque son las que nos van a ayudar a encontrar los resultados. De eso se trata la ciencia. Así que busca las fórmulas o tú crea fórmulas, porque a veces hacemos eso. Usamos las matemáticas para representar relaciones entre lo que estamos leyendo. Si tengo 100 pesos y esos 100 pesos son el 100%, 10 pesos, ¿qué por ciento sería? Así decimos a veces. Esa sería lo que creemos una regla de tres simple, le decimos así, así nos la enseñaron, regla de tres simple.
Estamos sacando relaciones entre datos. Hay un dato dado y hay un dato que también conozco que es dado, pero se tiene relaciona con el dato que yo deseo. Y tengo otro dato que también fue dado. Y entonces ya no más que hago, despejar la X, como dice uno. Y la despejamos y sacamos la relación matemática haciendo esta operación. Y fíjate cómo al hacer esta operación, el dato que yo deseo, las unidades que yo deseo están aquí y acá están las unidades que yo deseo. Entonces, el dato que me fue dado, al dividirlo, esas unidades, dice uno, se cancelan. No es que se cancelen, es que la unidad entre la misma unidad me da igual a 1 y el 1, al multiplicarlo por cualquier dato, pues es igual al dato. Así que esas unidades dadas se cancelan y finalmente me queda el resultado en las unidades deseadas, con su correspondiente valor a las operaciones de Y por Z entre W, me da X. Por ejemplo, la regla de 3 simple, pues es equivalente, y de ahí viene, de las proporciones que nos enseñan en matemáticas. Estas se llaman proporciones, son relaciones, son igualdades de dos relaciones. Proporciones, relaciones, son proporciones que están relacionadas. Esto equivale a, oye, si 100 pesos es mi 100%, 10 pesos, ¿qué por ciento será? Es lo mismo. Esto es lo mismo. Al despejar X, fíjate, ZW ya está dado, y he dado, lo paso para acá multiplicando y me da justamente eso. Es lo mismo, es una forma diferente de representar esto mismo, es una forma diferente de representar incluso esto mismo. Sí, porque este M entre N, pues puede ser esto, o este puede ser esto. Y a veces hay proporciones que yo tengo que consultar o que tengo que conocer. Pero eso no es que lo que en general le llamamos factores de conversión. Factor de conversión, así como decimos, oye, ¿cuántos centímetros son una pulgada? Pues 2.54 centímetros es una pulgada. Bueno, es un factor de conversión. Es 2.54 es una pulgada. Pues 3, ¿cuántas pulgadas son? Y finalmente, estos son factores de conversión. Por ejemplo, en este caso de esta fórmula, 18 gramos de agua entre una mol de agua, ¿qué me da? Pues la masa molecular del agua, 18. ¿Por qué 18 entre 1? 18 gramos por mol es la masa molar del agua. Es la masa molecular del agua. 18 gramos por mol. Y esos 18 gramos yo los puedo representar así. 18 gramos es a una mol, o una mol es a 18 gramos de agua. Es un factor de conversión. Es 18 gramos es a una mol. O al revés, una mol es 18 gramos. ¿Cuál voy a usar? Pues según el que necesite. Si estoy buscando gramos, pues gramos va a quedar arriba, usaría este, y moles quedaría abajo, porque lógicamente me van a dar los moles para obtener el resultado. Si me están pidiendo moles, pues voy a usar este, porque 18 gramos entre mol, perdón, voy a usar este porque moles sería aquí arriba y gramos abajo. Me van a estar dando gramos para encontrar los moles. Es lo mismo que agarre esto y despeje de aquí. Eso es lo que estaría haciendo. Así, si me piden la masa, pues despejo masa de aquí y n se vendría para acá. Sería esto mismo.
Fíjate cómo queda. El deseado son gramos, me están dando moles. Entonces, este factor de conversión, gramos entre mol, lo pondría multiplicando. Porque mol entre mol se cancelarían y me quedarían los gramos. Sería equivalente a hacer esto. Y ve cómo ahora esta parte, fíjate cómo la estoy poniendo. No la estoy poniendo así, que sería equivalente a ponerla así. Es lo mismo, pero estoy simplificando todas las letras que tendría que poner, etcétera, cuando hago los cálculos. El dato dado se cancela con el dato dado que queda abajo y me queda el deseado, que es lo que me están pidiendo. Si lo que quiero es el inverso, que yo quiero el dado, no el deseado, por ejemplo, en este caso, pues lo pondría dividiendo. El dato deseado sería el que está dividiendo y estos serían los que se cancelan. O sea, aquí, por ejemplo, si me dan los gramos y quieren los moles, divido entre la masa molecular y me van a quedar el mol. Entonces, finalmente, estos equivalen a factores de conversión que yo puedo usar. Y estas representaciones matemáticas son las más sencillas y son las que más se usan en resolver estos problemas. Muchos problemas yo los puedo representar con estas relaciones entre los datos deseados y los datos dados. Y algunas veces, y entonces algunos lo voy a representar como factores de conversión, donde o los multiplico o los divido según yo desee las unidades de arriba o las unidades que están abajo. O sea, una equivaldrá a esto y otra equivaldrá a esto. Y san se acabó. Ahora, las unidades me pueden ayudar a encontrar relaciones, lo que le llaman el análisis dimensional. Si me dan la densidad en gramos por mililitro y te piden que saque la densidad, digo, pues ¿cómo le hago? Saco la densidad, no me acuerdo de la fórmula, no me acuerdo de la fórmula. Pero si te están dando la densidad, aquí dice gramos por mililitro, que propiamente uno debería ser gramos por cada un mililitro. Siempre que estén cosas así, es por cada uno de lo que esté abajo. Pero ¿qué significa eso? Que la densidad se saca dividiendo algo en gramos y algo que está en mililitros. Bueno, pues una masa, la masa se mide en gramos, y un volumen que se mide en mililitros. Las unidades me están diciendo, oye, es que esta es la relación. Así es como se saca. Aquí le están diciendo las unidades. Gramos por mililitro. Gramos por mililitro. La masa molecular, la masa atómica, gramos por mol. Pues quiere decir que tuve que haber dividido la masa del átomo, la masa de una molécula, entre el número de moles que representa, o la masa de cualquier cantidad de esas moléculas de los átomos entre el número de moles que representa. Y eso me va a dar su masa molecular, su masa atómica, su masa fórmula. Pero las unidades me están guiando a saber ya las relaciones que están implícitas en la fórmula. PV es igual a nRT, la famosa ecuación de los gases. Presión en atmósferas, volumen en litros, moles, número de moles, la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Y vean que la constante de los gases tiene todas las unidades. ¿Por qué? Porque si yo despejo R, pues la multiplicación de un gas, presión por volumen entre el número de moles por la temperatura, es igual a esta constante. Así es como se saca.
Y la constante no le queda más que tener las unidades de todos ellos, porque ninguna se puede cancelar. Son peras y son manzanas, atmósferas, litros, moles, grados Kelvin. Pues la constante tiene que tener todas estas unidades. Y la misma constante me está diciendo que esta constante se obtuvo multiplicando una presión en atmósferas, un volumen en litros, dividiéndolo entre moles y grados Kelvin. Aquí está implícita la fórmula. Entonces, las relaciones, las fórmulas en sí mismas nos ayudan a encontrar, las unidades, perdón, nos ayudan a encontrar las relaciones entre los datos, las fórmulas a través de los cuales se obtuvieron esos datos. Y ese no se llama análisis dimensional, nos sirve para al final analizar los problemas y ver si los hicimos correctamente en las dimensiones correspondientes que deberían ser o que se nos están pidiendo. Entonces, la metodología sería como sigue a grandes rasgos. Después, busca videos en mi canal donde están aplicando esta metodología en la resolución de problemas de diferente tipo. Sobre densidad, sobre fórmulas empíricas, sobre cálculos geométricos, etc. Lo que tengo primero que hacer es leer para entender el problema. Para eso lo leo, para entender el problema. Si no, pues, ¿qué voy a hacer? Un problema, una muestra de carbón, bitumino. Tengo que leer todo esto que está escrito en español y que tengo que ver qué me quiso decir. ¿Qué fue lo que hizo en el laboratorio esta persona, por decirlo así? ¿Cómo obtuvo esos datos? Y luego encontrar relaciones y encontrar lo que busco. Leer para entender el problema. Si es posible, tengo que ver qué conceptos se manejaron ahí en el problema, qué conceptos están claramente dichos o están implícitos ahí. Normalmente estoy resolviendo problemas que tienen que ver con un tema, con la lección que estoy tratando. Entonces, normalmente ahí vienen esos conceptos. Así que los puedo traer frescos o fáciles de encontrar. Y los escribo. El concepto, lo que significa, si lleva fórmulas, o sea, las relaciones de las propiedades, de las características, etcétera, de lo que estoy viendo. Por ejemplo, la densidad, masa contenida en una unidad de volumen. Y hay una fórmula para escribirla. Oye, ¿y qué unidades se usan? Pues aquí están, gramos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico, que también se abrevia así, gramos por mililitro, que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, o en otras unidades de otros sistemas, libras entre pie al cubo, etc. Al menos yo debo de tener esos conceptos claros, lo que significa, si hay fórmulas, si hay relaciones matemáticas de cómo se aprenden los conceptos y las unidades que se manejan. Porque eso me va a ayudar muchísimo a entender el problema y hacer las operaciones. A su vez voy leyendo y es importante entender, bosquejar, de alguna manera bosquejar con dibujitos o etcétera, el procedimiento o lo que lo que se hizo en el problema. Imaginando que, oye, fue laboratorio y mira, tomó esto, lo calentó, lo quemó, lo secó, lo pesó, lo destiló y midió esto, midió aquello. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo? Bosquejar eso, que me ayude a entender qué fue lo que estuvo haciendo el químico que hizo tal o cual cosa. Y a su vez, conforme voy leyendo, voy extrayendo los datos. Voy extrayendo los datos y los voy bosquejando a la manera clásica en que nos ponen mucho los maestros. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las fórmulas? Las operaciones y el resultado. Sí, sí, es muy bueno, funciona. Pero en los datos, es importante que escriba cuál es el dato deseado, qué es lo que me está preguntando que quiere que yo obtenga. Y las unidades correspondientes. Los datos con sus unidades correspondientes.
del dato que se desea o los datos que se desean y de los datos que se me están dando con sus unidades correspondientes. Y además, los datos que me pide que consulte o los datos que de acuerdo a lo que estoy tratando sé que yo tengo que consultar. Constantes, conversiones, cuántos centímetros una pulgada, transformar unidades en otras, transformar la temperatura en grados centígrados a grados Fahrenheit, no sé, los pesos atómicos en la tabla periódica. Estos datos que no me los están dando, pero yo sé que tengo que consultarlos y me permiten consultar. Aquí los anotaría. Y así conforme yo voy resolviendo problemas de esa lección, de esa unidad, yo voy bosquejando esto y me voy a ir dando cuenta, oye, normalmente qué datos me piden, qué datos me dan y qué datos tengo que consultar. Y de esa manera yo ya voy teniendo mi metodología y voy aprendiendo qué cosas son normalmente útiles para resolver ese tipo de problemas. Después, las relaciones para encontrar la solución. Oye, me piden la densidad. Pues ya vi el concepto de densidad. Ah, pues aquí está una relación de esos datos. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Usando las unidades correspondientes. Y a ver, ¿me lo dieron esas unidades o tengo que andarlas convirtiendo? Porque a veces sí sucede, nos hacen la vía de cuadritos. En lugar de darnos gramos, nos dan kilogramos. En lugar de darnos mililitros, me dan litros. Y hay que convertir. Es importante tener esas relaciones, además con las unidades. Los factores, los posibles factores, como te mencioné, los cuales puedo echar mano para establecer yo mismo relaciones entre el dato dado y el dato deseado. Y una vez que tengo todo eso, pues ya no me queda escoger las ecuaciones que voy a usar y fijar la estrategia de cómo voy a ir haciendo las operaciones. ¿Qué fórmula voy usando? ¿Qué factores voy usando? ¿Qué despejo? ¿Qué transformo primero a lo mejor? ¿Que obtengo un dato parcial y después saco el otro dato hasta llegar al dato deseado? Y te digo, típicamente estas expresiones son muy usadas. Vamos a estar bien. Son muy usadas para llegar al resultado. Uno se va aprendiendo estas relaciones y va resolviendo problemas y entonces uno va aprendiendo a cómo usarlos. La práctica hace al maestro. Pongo mi dato al final que obtuve y analizo. Analizo si el valor es de la dimensión correcta y analizo si las unidades también son las que propiamente debe llevar ese dato que se me pide. Analizo el valor y las dimensiones para ver si los cálculos hice adecuadamente. Esta es la metodología. Es cuestión de práctica usarla y ir aprendiendo, ir bosquejando ya uno su acordeón, su metodología de cómo se resuelven cierto tipo de problemas en química. Te invito a que busques en mi canal videos relacionados ya con la solución propia de problemas de química, donde estaré aplicando esta metodología y haciéndole algunas modificaciones a veces por la naturaleza de los problemas. Hasta aquí te digo, nos vemos en la próxima.